Vamos a hablar del sistema motor. Ya hemos mencionado algunos detalles. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Bien. Aquí tenemos a la corteza motora, la médula espinal y el músculo. Vamos a tener dos conexiones muy importantes aquí. Nuestra corteza motora, bueno, primero que nada la vamos a dividir en tres partes. La motora primaria, la accesoria y la de asociación, ¿ok? De la corteza motora primaria vamos a mandar señales hacia la médula espinal. Estas señales son de tipo glutamatérgico, por lo tanto son excitatorias, ¿ok? ¿Qué va a hacer la médula espinal? La médula espinal, a través de señales colinérgicas, se va a conectar con el músculo. Y estas también van a ser siempre excitatorias porque ya sabemos que se van a dar a través de un receptor de tipo N1 que incrementa la corriente a la entrada de sodio. Entonces siempre va a ser despolarizante. Bien, y ya de ahí se va a dar el mecanismo de contracción. A esta vía, como está aquí, se le denomina vía piramidal. ¿Por qué? Si vemos el tallo cerebral en su cara posterior, vamos a observar la estructura que se denomina decusación de las pirámides, ¿okay? Donde observamos fibras que cruzan. ¿Okay? Estas fibras van a estar conformadas por los haces córtico-espinales. ¿Okay? ¿Por qué se llaman así? Porque van de la corteza de la médula espinal. Estos haces córtico-espinales están formados a su vez por las fibras de motoneuronas superiores. Estas motoneuronas superiores, sus somas se van a encontrar en la quinta capa de la corteza motora primaria. Se les denomina células gigantes de Betz y son glutamatérgicas, proyectan hacia la médula espinal. Estas de aquí les denominamos motoneuronas inferiores y son las mismas que las motoneuronas alfa, de las que ya hemos hablado. Entonces, los primeros estudios del sistema motor, o en los primeros estudios del sistema motor, lo que hicieron en gatos, destruían esta decusación piramidal. Y al destruir la decusación de las pirámides, pues lo que observaban es que los sujetos de estudio, que en este caso eran gatos, presentaban parálisis. Entonces dijeron, bueno, la conexión entre la corteza y la médula, estos haces córtico-espinales que pasan por la decusación piramidal, llevan información de tipo motora. ¿Por qué? Porque al destruirlos, el gato se deja de mover. Entonces a eso se le llamó vía piramidal. Posteriormente, destruyeron otras estructuras, como por ejemplo los núcleos vestibulares, los ganglios basales, el cerebelo. Apaguen sus audios, por favor. Okay. Y observaron que al destruir estas estructuras no había parálisis, pero sí observaban movimientos anormales. Okay. Entonces descubrieron o determinaron que existía una vía que se denominaba extrapiramidal que pasaba por algún otro sitio y cuya función era regular el movimiento. ¿Por qué? Porque al destruirlos, observaban, no se detenía el movimiento, no había parálisis, pero sí se alteraba la manera de darse esto. Entonces dijeron, bueno, existe una vía extrapiramidal. Okay. Más adelante se descubrió que la información extrapiramidal sale también por aquí, pero proviene de las cortezas de asociación y de la corteza accesoria, que a su vez interactúan precisamente con estas estructuras, con el sistema vestibular, con los ganglios basales y con el cerebelo. Entonces la interacción entre estos tres sistemas en mis cortezas de asociación me permite modular el movimiento. ¿Okay? La integración de esta información que sale también a través de la corteza motora primaria se le denomina vía extrapiramidal. Y al conjunto de toda esta información
lo que integro en lo extra más la vía piramidal se le denomina vía final común. ¿Qué es la vía final común? La información integrada entre lo piramidal y lo extra piramidal. Y aquí hay detalles muy importantes. ¿Qué pasa si yo no tengo sistema extrapiramidal? ¿Puedo mandar señales a la médula? Sí. ¿Puedo mandar señales allá al músculo? Sí. Pero ¿cómo van a ser mis movimientos? Van a ser desordenados y van a ser muy bruscos, porque la función del sistema vestibular de los ganglios basales y del cerebelo es coordinar ese movimiento, modularlo, hacerlo más fino, etcétera. ¿Ok? Ahora, si yo tuviera solo extrapiramidal, pero no tuviera piramidal, se daría a nivel del cerebro o del encéfalo este tipo de interacción, pero no habría ejecución. ¿Por qué? Porque la señal sale de la corteza hacia la médula y de ahí al músculo. Entonces son vías complementarias. Para que podamos movernos de manera adecuada, necesitamos la interacción de las dos. O sea, necesitamos que funcione nuestra vía final común. ¿Alguna duda con esto? No, doctor. Doctor, una pregunta. Sí. Ya me perdí. Dice que el sistema vestibular y los ganglios basales se conectan con qué parte de la corteza. Con las cortezas motoras accesorias, o sea, la accesoria y la de asociación, no con la primaria, sino primero Bueno. con las accesorias. Y estas son las que mandan la señal a la primaria, digamos que ya discriminada esa señal, y ya de la primaria sale la ejecución hacia la médula y de la médula hacia el músculo. Entonces, toda esta corteza es motora, pero Sí, la primaria es la que da la ejecución y las otras sirven para modular a la primaria. ¿Sí? bueno. Sí, gracias, doctor. ¿De qué? Bien, vamos a ver entonces lo siguiente. Bueno, entonces así es como está conformado nuestro sistema motor a través de estas tres vías, ¿okay? La piramidal, la extrapiramidal y la conjunción de ambas que se denomina vía final común. Retomando esta parte, vamos a ver. Aquí vamos a poner todo lo extra que ya saben quién es. Esta es la corteza, esta es la médula y este va a ser nuevamente el músculo. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Si yo tengo una falla en la comunicación del sistema extrapiramidal, si esto falla, me va a dar movimientos anormales. Dependiendo del tipo de sistema, eso ya lo vamos a ver en cada uno, en cerebelo, ganglios, etcétera. Bueno, pues se me puede alterar la marcha, se me puede alterar la medición del movimiento, la intensidad del movimiento, la manera en que se genera el tiempo que dura o el tiempo que tarda en iniciarlo, etcétera. Me va a dar movimientos anormales. ¿Ok? Y esto se le conoce como síndromes extrapiramidales. Ahora, por otra parte, si tengo una falla en la conexión entre la corteza primaria y la médula espinal, voy a tener un fenómeno que se denomina síndrome de motoneurona superior. ¿Okay? ¿En qué consiste? Me va a dar principalmente parálisis. ¿Okay? Y esta parálisis, ahorita la vamos a explicar, y se va a acompañar de otros fenómenos como hipertonía e hiperreflexia. ¿Okay? ¿Cuándo? Cuando falle esta conexión. ¿Okay? Y si me falla la conexión entre la médula y el músculo, como ya habíamos mencionado, la miastenia, la intoxicación por diturocuronina, el síndrome de Turner me va a dar un fenómeno que se llama síndrome de motoneurona inferior, que también tiene parálisis, ¿ok? Sin embargo, vamos a ver más adelante que las parálisis de la superior e inferior son distintas, y voy a tener hipotonía, hipo o atonía, o sea, disminución o ausencia del tono, e hipo y o arreflexia, disminución o ausencia de reflejos. Entonces, si se lesiona el sistema extrapiramidal, movimientos anormales, síndrome extrapiramidal. Si se lesiona la conexión entre corteza y médula, o sea, la motoneurona superior, parálisis, hipertonía, hiperreflexia. Si se lesiona esta, parálisis, hipo o atonía, hipo o arreflexia. Aunque después de que expliquemos los reflejos, pues vamos a entender mejor estos conceptos. Entonces ahorita nada más vamos a dejarlo así. Estas serían las manifestaciones de las lesiones de los diferentes segmentos
de mis vías motoras. ¿Qué diferencia encuentro entre la lesión de estas y la extrapiramidal? Que en este sí voy a tener movimiento, pero el movimiento no va a ser el deseado. Y en estas dos no voy a poder tener movimiento. ¿Por qué? Porque estas son la vía de ejecución y esta es la vía de modulación. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Bien, y ahora sí vamos a pasar a los reflejos. Esto lo vamos a retomar, yo creo que el día de mañana. Hoy vamos a abordar los puros reflejos y el día de mañana vemos los síndromes. Bien. Entonces, ahora sí, los reflejos medulares, ¿qué son? Reflejos medulares. Bueno, como su nombre lo indica, son respuestas reflejas, por lo tanto van a ser involuntarias, a pesar de que participan en estos, el músculo estriado-esquelético, que es músculo voluntario, eso van a ser respuestas de tipo involuntario y son el nivel más básico de integración motora. ¿Por qué el más básico de integración motora? Por su situación se van a dar a nivel de la médula espinal. Quiere decir que no participan niveles superiores, por lo tanto, no es una función de tipo consciente. Para que sea consciente tiene que llegar precisamente, como lo explicamos ahorita, a la corteza. Y esto se integra en la médula. Entonces mando una señal, voy a tener aquí un receptor, mando una señal a mi médula espinal y en respuesta a esa señal voy a dar una conducta de tipo motora. El receptor va a estar ubicado en el músculo. Entonces el músculo le dice a la médula espinal cuál es su situación y la médula responde. Vamos a ver de qué manera lo hace. ¿Para qué me van a servir estos reflejos? Pues básicamente son mecanismos de protección. Son tres y vamos a analizar uno por uno. Bien. Entonces, al primero vamos a hablar un poquito de la médula espinal. ¿Okay? Vamos a poner aquí una médula. Y hay un concepto que se llama ley de Bell. ¿Alguien sabe qué dice la ley de Bell? ¿Alguien lo ha escuchado? No, doctor. ¿No? Bien, la ley de Bell dice que si dividimos en dos partes a nuestra médula, todo lo dorsal va a ser sensitivo y todo lo ventral va a ser motor. En el caso de los segmentos medulares que tienen astas intermedias, la función de las astas intermedias es autónoma, ¿okay? Sirve para el sistema simpático, pero se considera también motor porque es motor visceral. ¿Okay? Con eso podemos controlar la motilidad de varios de nuestros órganos. Entonces, la ley de Bell dice o decía esto, lo dorsal es sensitivo y lo ventral es motor. Después vamos a ver en la clase de dolor, pues que ya no se considera al 100%. Hay algunas cuantas fibras sensitivas, un porcentaje muy bajo, que puede ingresar a través del asta anterior. Pero de manera general, o anteriormente se consideraba casi un dogma, todo lo posterior sensitivo, todo lo anterior motor. Y ahorita es importante porque por esta parte, por la dorsal, van a entrar las señales sensitivas de los reflejos y por la ventral o anterior van a salir. Bien, entonces, dicho esto, vamos a explicar el primer reflejo. ¿Ok? Los reflejos, si se acuerdan sus clases de neuro, les debieron de haber enseñado por ahí una cosa que se llamaba arco reflejo, que es precisamente el nivel más básico de integración a nivel del sistema nervioso central y tiene varios componentes. El primer componente pues va a ser un receptor, el segundo va a ser una fibra aferente, el tercero es un integrador, el cuarto es una fibra eferente y el quinto va a ser un efector. O sea, ¿quién capta la señal? ¿Cómo la manda hacia el sistema nervioso central, que va a ser el integrador? ¿Cómo regresa? ¿A través de quién regresa la señal? Y quién lleva a cabo la función. Y obviamente vamos a tener dos anexos aquí. El primero va a ser un estímulo, que va a ser, no es parte del arco reflejo, pero bueno, es el desencadenante que va a ser captado por un receptor.
Y del efector, pues vamos a tener como tal un efecto. O sea, una acción. Entonces, el primer reflejo, ya, esos son los componentes del arco, y ahorita vamos a ver los del primer reflejo motor o modular. El primer reflejo del que vamos a hablar se denomina reflejo miotático. También le llaman reflejo miotático simple o reflejo monosináptico, que vamos a ver que está mal porque obviamente tiene más de una sinapsis. Bien, tengo la médula espinal y voy a tener aquí el músculo. Bien, entonces, lo primero que tengo que saber, pues es cuáles son los componentes. El estímulo para desencadenar un reflejo miotático va a ser estiramiento muscular, o sea, que mi músculo se elongue. Eso va a ser captado por un receptor. ¿Okay? El receptor va a estar inserto aquí entre las fibras musculares y se denomina uso muscular. ¿Okay? Este uso muscular va a mandar señales hacia la médula espinal a través de fibras de tipo 1A y 2. Entonces los aferentes van a ser fibras de tipo 1A y fibras tipo 2. Díganme las características de las fibras tipo 1A y de las 2, por favor. Mm, Las dos se supone que trabajan bueno, con mielina, ¿no? Trabajan con mielina y una se supone que es más rápida y no, me estoy equivocando. Las dos, bueno, una trabaja con respuestas estáticas y dinámicas y la otra trabaja con respuestas dinámicas, doctor. Sí, pero cuál sería la diferencia principal? Lo que La dices es correcto, velocidad pero ¿cuál sería la principal diferencia? ¿Cuál? la velocidad de conducción, La velocidad que observamos ahí, que tenemos que que una es más rápida que la otra. tenemos dos fibras, una muy rápida, que es la 1A, que son las más rápidas, ¿ok? Son milínicas, etcétera. Son gruesas, transmiten de 70 a 120, y las fibras tipo 2 son un poco más lentas, también son mielínicas y transmiten de 30 a 70, y ahorita vamos a ver por qué tenemos dos tipos de fibras. Bueno, eso ya lo tienen que saber. Entonces, mis aferentes van a ser de dos tipos. ¿Por qué? Porque voy a tener dos tipos de usos musculares. Ahorita los vamos a explicar. ¿Qué pasa una vez que llega la señal a la médula espinal? Bien, el integrador va a ser la médula espinal. ¿Por qué? Porque recibe la señal y ella misma la regresa. Pero vamos a ver aquí dos cosas. Entonces llega la señal aquí a la médula. Se conecta con dos neuronas. ¿Okay? Una glutamatérgica, que es excitadora, y una GABAérgica, que es inhibitoria. ¿Y con quién se van a conectar estas? Bueno, se van a conectar con las somas de las motoneuronas inferiores. ¿Okay? La roja, que es glutamatérgica, va a activar a una motoneurona alfa. Entonces, el eferente pues va a ser una motoneurona alfa. ¿Quién va a ser el efector? El músculo que fue estimulado. Entonces, si yo estimulo a una motoneurona alfa, ¿qué va a hacer sobre el músculo? Puede llegar acetilcolina, también lo va a estimular. Entonces, el efector pues, va a ser el músculo, y el efecto, ¿cuál va a ser? Si el estímulo era la elongación, la respuesta del reflejo va a ser acortarlo. Por lo tanto, el efecto va a ser contracción del músculo. ¿Ok? Y esta fibra, o esta interneurona GABAérgica, va a inhibir a otra motoneurona que estaba conectada
los músculos antagonistas. Quiere decir que si este músculo que yo estimulé era un aductor, voy a apagar la vía de conexión de los abductores. ¿Para qué? Para facilitar esta contracción. Si este músculo era un flexor, pues voy a apagar a los extensores. ¿Para qué? Para facilitar el efecto. Si este músculo era un supinador, pues voy a inactivar a los pronadores para facilitar el efecto. Recuerden que no tenemos señales inhibitorias que vayan de la médula hacia el músculo. ¿Cómo puedo hacer este efecto? Inhibiendo directamente al soma de la motoneurona alfa. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor, ninguna. Bien, entonces, ¿qué es el reflejo miotático? Es un reflejo motor neural que me protege ¿de qué? De un sobreestiramiento, ¿vale? Un sobreestiramiento pues, puede provocar un desgarro muscular. Entonces me protege de un sobreestiramiento. ¿Cuál es la respuesta? La contracción. Si yo estoy estirando el músculo, ¿cuál va a ser la respuesta? Acortarlo. Entonces, otra vez, ¿quién es el estímulo? El estiramiento. ¿Quién es el receptor? El uso muscular. ¿A través de qué fibras llega la información a la médula? Tipo 1A y tipo 2. La médula es el integrador. ¿Cómo va a salir la señal? Si es motora, tiene que salir por una motoneurona alfa. Y el efecto se va a dar sobre el mismo músculo que yo estimule. ¿Qué le va a pasar? Se va a contraer. Y como un agregado, o para facilitar esta respuesta, voy a apagar a sus antagonistas. Bien, vamos a hablar un poquito sobre los usos musculares, que eso nos va a determinar la función de estas dos fibras. Bien, los usos musculares o neuromusculares, son correctos ambos nombres, son fibras musculares modificadas. Entonces, si se acuerdan, las células musculares pues, son grandes, multinucleadas, etc. Pues vamos a tener dos tipos a los usos. ¿Okay? Unos que tienen esta forma y otros que tienen esta forma. A este se le denomina uso de saco o de bolsa nuclear. Recuerden, son polinucleadas y los núcleos se acomodan aquí en medio, ¿okay? A manera de un saco o de una bolsa. Y este se denomina de cadena nuclear. ¿Okay? Bien. ¿Qué diferencia va a haber entre estos dos? Pues el tipo de respuesta y las conexiones que tienen. ¿Okay? Bien, los usos musculares del saco nuclear tienen dos conexiones. Una es en roseta, que se dan en sus extremos, y otra que se denomina terminación anulo-espiral, que envuelve precisamente al saco nuclear. Y los de cadena nuclear tienen únicamente los de roseta, que van a sus extremos. Y aquí pues vamos a tener la diferencia. ¿Okay? Estas fibras en verde van a ser las fibras tipo 2. ¿Okay? Y la fibra en rosa va a ser la fibra 1. Entonces, solo los usos musculares de saco nuclear conectan con fibras 1A y los dos conectan con las fibras tipo 2. Ya dijimos, la diferencia entre estas va a ser su velocidad de conducción. ¿De qué va a depender esta? Del tipo de estímulo. Ya dijimos que el estímulo va a ser siempre el estiramiento. Sin embargo, puedo tener diferentes tipos de estiramiento hablando de su duración. Si el estímulo que hago tiene esta duración, pues no es lo mismo que si yo lo sostengo. ¿Okay? No es lo mismo que haga una elongación del músculo rápida a que mantengamos el músculo estirado durante varios segundos o más tiempo. ¿Okay? Entonces, si el estímulo es rápido, vamos a decir que vamos a tener una respuesta de tipo fásica. ¿Okay? ¿Cómo es fásica? Así, rápida. ¿Cómo sé que es rápida? Porque lo voy a transmitir a través de una fibra de tipo 1A que transmite hasta 120 metros sobre segundo. Y si el estímulo es más lento, o sea, si mantengo estirado
el músculo durante más tiempo, voy a tener una respuesta de tipo tónica. Y tónica quiere decir que es prolongada. Y lo voy a dar a través de estas fibras que transmiten aproximadamente a 30 metros sobre segundo. ¿Por qué? Si yo mantuviera elongado mi músculo y lo transmitiera a través de esta, solo lo voy a notar al inicio y después se va a perder la señal por su alta velocidad. Ahora, si yo quisiera transmitir un impulso muy rápido a través de estas fibras, pasaría lo que decíamos la vez pasada con el dolor. Entonces, por eso participan dos tipos de fibras. Entonces, reflejo miotático fásico, cuando el estímulo es muy breve. El ejemplo más común de esto es en la exploración clínica, lo que denominamos los reflejos osteotendinosos. Cuando golpeamos un tendón y observamos el reflejo. El ejemplo más común pues, es el tendón de la rótula, donde nosotros golpeamos el tendón del cuádriceps con nuestro martillo de reflejos y la respuesta que observamos es una extensión de la extremidad inferior. Al momento de golpear los tendones, este es el músculo, al momento de aplicar fuerza sobre los tendones, se estiran las fibras musculares. Ese sería un reflejo de tipo fásico. ¿Por qué? Porque el golpeteo es inmediato, no dura, dejamos el martillo ahí media hora, sino que es un golpe rápido. Entonces la respuesta también tiene que ser rápida. Generamos un reflejo miotático de tipo fásico. Pero si llega alguien y les jala el brazo, pues obviamente va a ser un reflejo, una respuesta de tipo tónica por la duración del estímulo y lo tengo que transmitir a través de una fibra más lenta. ¿Sí queda claro? Sí. Bien, ok. Y vamos a ver otro detalle aquí de los usos musculares. Estas son las fibras aferentes, o sea, las que van a ir hacia la médula espinal. Lo voy a borrar aquí. Pero de mi médula espinal, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos aquí unos somas muy pequeños que correspondían a las motoneuronas gamma? ¿Ok? Estas motoneuronas gamma van a mandar sus señales también aquí a los extremos de los usos musculares. Y vamos a ver que el extremo del uso muscular tiene una característica muy interesante. Recuerden que son células musculares modificadas, o sea, que fueron cambiando evolutivamente, pero conservan algunas de sus características. Y una de las características que conservan es que aquí, en sus extremos, tienen sarcómeras. Quiere decir que son contráctiles, pero no toda la célula o no toda la fibra, únicamente en los extremos. ¿Ok? Y esos extremos van a estar inervados precisamente por las motoneuronas gamma. Van a funcionar igual que la alfa, van a liberar acetilcolina, pero solo van a servir para que se contraiga el extremo de los usos musculares, ya sea del de saco nuclear o del de cadena nuclear. ¿Por qué quiero contraer esos extremos? Bueno, vamos a borrar y les voy a decir aquí. Entonces está aquí la médula. Están las alfa, que recuerden que son muy grandes, pero ahorita me interesan las gamma. Aquí, entonces de la gamma salen unas fibras, motoneurona gamma, que van a venir a inervar, dijimos, a las sarcómeras que están únicamente en los extremos de los usos musculares de ambos tipos, el de saco y el de cadena. Bien, entonces llegan aquí estas. ¿Por qué? Bien, ¿cuál dijimos que es el estímulo? El estiramiento. Entonces, cuando yo estiro el músculo, vamos a suponer que está en reposo. ¿Ok? Y lo voy a estirar. ¿Qué va a pasar? Cuando el uso muscular también se estira y se elonga. Entonces, durante el reposo, tiene su longitud normal. Al momento de estimularlo, se estira no solo el músculo, sino todo lo que contiene o todo lo que lo conforma. Entonces, estiran también los usos neuromusculares. Aquí tiene sus sarcómeras. ¿Okay? Mientras esté estirado, se considera que está activo. Pero entonces volvemos al ejemplo. Si yo les jalo el brazo durante varios segundos, se va a quedar activo. ¿Y qué va a pasar con su potencial? Se va a quedar aquí arriba. ¿Ok? Y recuerden que si yo lo mantengo aquí arriba o si lo mantengo por debajo, voy a llegar a un punto en el que este se va a inactivar.
Entonces, ¿por qué tienen sus extremos contráctiles? Porque eso me va a permitir, al momento de contraerlo, que regrese a su longitud normal, o sea, a la de reposo, y que si continúa el estímulo, nuevamente vuelva a activarse. ¿Okay? Si no perdemos la señal. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Bien, entonces los extremos contráctiles de los usos musculares me sirven para reactivarlos, para que ante estímulos repetidos o estímulos de larga duración, nosotros podamos estarnos dando cuenta de la longitud o de las características por las que está pasando este músculo. Entonces, esa es una de las funciones de las motoneuronas gamma, volver a los usos neuromusculares a su longitud normal después de que estos se estiraron. Y tienen otra función muy importante. A través de esto, nosotros vamos a modular el tono muscular. ¿Se acuerdan que decíamos ayer que el tono muscular era el grado mínimo de contracción? ¿Ok? Entonces, estos usos musculares no solamente participan en el reflejo miotático de protección, sino que además nos están mandando información propioceptiva. Yo puedo saber si mi mano la tengo así, si la tengo en extensión, si la tengo en flexión, etcétera. ¿Cómo lo voy a saber? Por las diferentes longitudes de mis usos que se van a modificar conforme yo esté contrayendo o relajando el músculo. Entonces, en respuesta a esas señales, nosotros mandamos también una señal refleja que modula el tono muscular. Sin embargo, esa señal refleja de tono muscular, además de participar las motoneuronas gamma, mandan señales también a las alfa, que pueden decir activa más, incrementa el tono, o apágate y disminuye el tono. De eso vamos a hablar un poco más en el vestíbulo, el cerebelo, que de alguna manera modulan el tono desde niveles superiores. Pero bien, entonces, papeles de la motoneurona gamma, el reflejo miotático simple y la modulación del tono muscular. ¿Alguna duda con este reflejo? No, doctor. Bien, entonces el miotático simple nos sirve para protegernos del sobreestiramiento. El estímulo es precisamente el estiramiento. La aferente, recuerden, 1A y 2. El integrador siempre es la médula. Eferente motoneurona alfa, efector el mismo músculo que estimulé y el efecto tiene que ser opuesto al estímulo, por lo tanto va a ser contracción. Bien, el segundo reflejo se llama miotático inverso. Y si es inverso, pues todo va a ser exactamente al revés. Entonces está aquí mi médula y está aquí mi músculo. Si para el miotático simple el estímulo era el estiramiento, ¿cuál creen que sea el estímulo para el inverso? ¿Qué sería lo contrario? ¿La contracción? Claro, la contracción. Entonces, lo correcto le vamos a poner, el estímulo va a ser el incremento en la tensión muscular. Pero ¿cómo genero esa tensión? Obviamente a través de contracción. Entonces es correcto decir que la contracción, ese va a ser el estímulo. ¿Quién va a ser el receptor? El receptor en este caso va a ser el órgano tendinoso de Golgi, que como su nombre lo indica, pues va a estar ubicado aquí en los tendones. Bien. La aferente va a ser en este caso fibras de tipo 1B. También son mielínicas, pero son un poco menos rápidas que las 1A. Okay. Y solo hay un tipo, aquí no tengo más que la 1B. El integrador siempre va a ser la médula espinal. La eferente va a ser una motoneurona alfa. ¿Okay? Pero en este caso, el efector, como es el inverso, va a ser el músculo antagonista del que estamos estimulando. ¿Okay? Y el efecto, bueno, ahorita vamos a ver, el efecto va a ser relajación. Y vamos a explicarlo. Entonces, el reflejo miotático inverso se da por un incremento
en la tensión. ¿De qué nos va a proteger este reflejo? Este reflejo nos protege de la fatiga muscular. ¿Se acuerdan que la fatiga dijimos que era la incapacidad de generar una segunda contracción o de estar generando trabajo de manera constante? Entonces, si yo mantengo mi puño apretado durante algunos segundos, o la mandíbula, son sitios donde se puede percibir de manera sencilla, va a llegar un momento en el que sentimos que se libera la tensión. Aun cuando el movimiento permanezca, no es lo mismo apretar o cerrar el puño con toda la fuerza que únicamente así. Entonces, si lo mantenemos así, o si mantienen su mandíbula cerrada y apretada por unos segundos, llega un momento en el que sienten que se libera la tensión. Eso es un reflejo miotático inverso y nos sirve para evitar la fatiga muscular. Entonces, el incremento de tensión en el músculo, se están contrayendo todas las fibras musculares que están aquí, va a generar un estiramiento de los tendones. Y eso es lo que hace que se active el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, de aquí de mis tendones voy a mandar una señal hacia mi médula espinal. Esa señal la transmito a través de una fibra de tipo 1B. ¿Qué va a pasar en la médula espinal? Igual que hace rato, se va a conectar con dos interneuronas. Una excitadora, que es glutamatérgica, y una inhibitoria, que es GABAérgica. ¿Y con quién se van a conectar estas? Pues con los somas de las motoneuronas alfa. Y la GABAérgica inhibitoria se va a conectar con los somas de las motoneuronas alfa que inervan al mismo músculo que yo estimulé. Pero como es una señal inhibitoria, ¿qué va a hacer? Va a dejar de mandarle señales. Por lo tanto, va a disminuir la contracción. O sea que va a entrar en un periodo de relajación. Y esta interneurona excitadora se conecta con otra motoneurona alfa que va a venir a inervar ¿a quién? A los músculos antagonistas del que fue estimulado. Y esta, como es excitadora, va a activar a la motoneurona, por lo tanto, sí va a liberar acetilcolina y este músculo ahora se va a contraer. Entonces, si este era un, no sé, un flexor, voy a contraer al extensor. ¿Para qué? Para que el flexor entre en relajación y con eso voy a evitar la fatiga muscular. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Doctor. Bien, entonces este es el miotático inverso. Son al revés. El estímulo es el opuesto. ¿Okay? Es el incremento de tensión por la contracción. El receptor es el órgano tendinoso de Golgi. Aferente 1B, que es rápida, es milínica, pero no es la más rápida. ¿Ok? Integrador siempre es la médula porque son reflejos medulares. El efector motoneurona alfa, perdón, el eferente, la motoneurona alfa, y el efector dijimos el antagonista porque es realmente el que se contrae. Y este deja de recibir señales. ¿Ok? Entonces el efecto va a ser la relajación de quién? Del músculo que entró en tensión. ¿Para qué ¿De qué me protege el miotático simple? Ya dijimos del sobreestiramiento. ¿De qué me protege el miotático inverso? De la fatiga muscular. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, doctor. Bien, vamos a ver el último tipo, que es el reflejo flexor. El reflejo flexor también se le denomina de retirada o polisináptico. Les decía que el miotático simple se le denomina monosináptico, pero pues por lo menos tiene 4 sinapsis con las interneuronas que participan, por eso no es tan correcto. Bien, reflejo flexor. El reflejo flexor nos va a proteger de estímulos nocivos, o sea, de aquellos que nos hagan daño, como cuáles: aumentos o disminuciones en la temperatura, agentes químicos, agentes punzocortantes, etcétera. Cualquier estímulo que nos haga daño. ¿Okay? El receptor, bueno, este va a ser el estímulo, ¿no?
En cuanto al receptor, vamos a tener que van a ser las terminales libres, que también se les denomina nociceptores, o sea, los receptores que captan estímulos nocivos. La aferente van a ser fibras de tipo A delta y fibras tipo C. El integrador, igual que los pasados, va a ser la médula espinal. El eferente va a ser motoneuronas alfa. El efector van a ser músculos estriados esqueléticos, específicamente los flexores, por eso se le llama reflejo flexor. Y el efecto pues va a ser, como su nombre indica, la flexión. Bien, entonces aquí el ejemplo más común, estamos descalzos y pisamos pues casi cualquier objeto. Es muy doloroso por la presión que ejerce, pero vamos a poner, no sé, un vidrio. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a quitar el pie con el que pisamos ese vidrio. Eso va a ser un estímulo nocivo y lo que vamos a hacer es una flexión, retirar el pie. Por eso también se le llama reflejo de retirada. Si estoy en la cocina y me quemo la mano, lo primero que hago es quitarla. Hago flexión de toda mi extremidad y hago retirada de la parte afectada. Vamos a ver cómo se da. Entonces, el estímulo va a ser nocivo. Las terminales libres, pues las hay de muchos tipos. Pueden ser así, pueden ser así, pueden ser así, etc. Todas estas terminales libres que están en la superficie, en la piel, van a mandar una señal hacia la médula espinal. Voy a borrar aquí la lista porque necesitamos hacer un esquema más grande. Entonces recuerden, estímulos nocivos, receptor son las terminales libres, aferente, dos tipos otra vez, fibras A delta y fibras tipo C. Integrador, la médula espinal, eferente, motoneurona alfa, efector, músculos flexores y el efecto va a ser flexión. Ahora sí, vamos a poner aquí la médula. Están las terminales libres. De estas voy a mandar la señal, entonces dijimos, a través de fibras A delta y fibras tipo C. Una rápida y una lenta. ¿Qué va a pasar en la médula espinal? Pues lo mismo que viene pasando. Voy a comunicar con dos neuronas, una excitadora y otra inhibitoria, ¿okay? Que se van a conectar con los somas de las motoneuronas alfa. Bien. Esta va a venir a inervar. Y esta no. Aquí voy a tener un músculo. Aquí voy a tener otro músculo. Entonces, otra vez, piso un vidrio, mando la señal hacia mi médula espinal y esta señal se conecta con una interneurona excitadora que va a estimular a las motoneuronas alfa de los músculos flexores de la extremidad con la que pisé ese vidrio. Entonces, ¿qué voy a hacer? La retiro. ¿Ok? Y la interneurona inhibitoria va a apagar la señal que va a los antagonistas, que en este caso van a ser los extensores. Entonces, se apagan los extensores. Si piso el vidrio y extiendo, pues obviamente me lo voy a terminar de clavar. Entonces, tengo que apagar a mis extensores. ¿Y aquí voy a estimular? A los flexores. Entonces, retiro la extremidad afectada. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. Bien, sin embargo, este reflejo siempre se acompaña de una segunda respuesta. Entonces, eso se llama reflejo flexor más respuesta de extensión cruzada. Y se llama respuesta de extensión cruzada porque esta señal que llega aquí decusa en el segmento medular y se va a conectar con otras dos interneuronas del otro lado de la médula espinal. Otra vez una excitadora y una
inhibitorio. Y van a hacer exactamente lo mismo, conectarse con dos motoneuronas, pero estas van a otros músculos. ¿Qué voy a hacer del otro lado? ¿Cómo se llama la respuesta? Extensión cruzada. La interneurona glutamatérgica o excitadora se conecta con una motoneurona alfa que del lado opuesto va a ir a estimular a mis músculos extensores. ¿Okay? Y esta inhibitoria apaga a la motoneurona alfa que se conectaba con mis flexores del lado contrario. ¿Okay? Entonces voy caminando, piso un vidrio, retiro este pie, pero el otro lo extiendo para no caerme. Entonces, del lado estimulado genero reflejo flexor y del lado opuesto genero extensión cruzada. Eso me permite mantener el equilibrio. Entonces, por este fenómeno es que se le dio el nombre de polisináptico, ¿okay? Porque decusa en el segmento medular y me genera una respuesta del lado opuesto. Bien, entonces, en cuanto a los reflejos, pues lo que debe de quedar bien claro son los componentes de cada uno. Entonces, para terminar con esto, recuerden, para el miotático, el estímulo es el estiramiento. El receptor es el uso muscular. Las aferentes son 1A y 2. ¿Okay? El integrador es la médula, el eferente es la motoneurona alfa y el efector es el mismo músculo que estiramos, el cual ahora se va a contraer. Para el inverso, el estímulo es la tensión o la contracción. La señal se transmite a través de una fibra 1B. El integrador es la médula, el efector es la motoneurona alfa, pero en este caso, el efecto es relajar al músculo que fue estimulado. ¿Okay? Y en el flexor, en cuanto al componente del reflejo, entra la señal rescatada por nociceptores, entra a través de fibras A, delta y C, y la respuesta es flexión o retirada de la parte afectada. Y del otro lado me va a generar el efecto contrario, extensión, para mantener el equilibrio. Ahora aquí nada más un detalle que nos falta. Tenemos también dos fibras, una fibra rápida, que es la delta, y una fibra lenta, que es la fibra C. Esta es amielínica y esta es mielínica. ¿Por qué utilizamos dos? Vamos a ver al final del parcial que tienen que ver con la transmisión del dolor. Y tenemos dos tipos de dolor. El dolor lento, que precisamente se transmite a través de la C, y el dolor rápido, que se va a transmitir a través de estas. Entonces, en este caso tengo dos fibras porque voy a generar dos tipos de dolor. ¿Okay? El dolor inmediato, que es el que me da la señal de alarma de que algo me está pasando, y el dolor lento, que es el que me va a estar avisando que mi tejido se dañó 1, 2, 3 horas después o incluso días después. Por eso tenemos dos tipos de fibras. Y en el caso del uso muscular teníamos dos fibras. ¿Por qué? Porque podemos tener estímulos distintos.